¿Cuál es el séptimo mandamiento? Bien, no cometerás adulterio, que es el que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Cómo se puede dividir los mandamientos? En dos, ¿sí? Los primeros 4 y los últimos 6. Bien, los primeros tienen que ver con la relación con Dios y los últimos 6 tienen que ver con la relación con el prójimo. Por eso en el Nuevo Testamento se dice, todo esto se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el quinto mandamiento es fundamental? ¿Cuál era el quinto? Honrarás a tu padre. ¿Qué es lo que marca además ese mandamiento? Una promesa, es el único que viene con promesa, pero además marca qué cosa de Dios. El orden de prioridades. Primero Dios, después familia y después las demás cosas, ¿sí? Introduce la sección de lo que es los mandamientos hacia los demás con la familia. Estamos viendo entonces los otros que tienen que ver, los últimos 5, ¿sí?, de esta serie de 6, que tienen que ver con la relación con el prójimo. Primero dice no matarás, ¿sí? Y eso tenía que ver también con lo que el pueblo había vivido en Egipto y cómo debía ser la sociedad de ese tiempo una vez que ellos poseyeran la tierra. Ahora dice, no cometerás adulterio. A ver, pregunta. ¿Es que el pueblo de Israel, mientras estuvo en esclavitud, fue un pueblo que se dedicó o tenía como gran debilidad el adulterio? Al menos no encontramos, dentro de todo lo que tiene que ver con lo escrito de la vida de Israel, que fuera su pasado, su historia de pasado. Me llamó mucho la atención porque sí, los otros mandamientos tienen que ver con un estilo de vida que ellos dejaban en Egipto y Dios no quería de ninguna manera que fuera un estilo de vida en la tierra prometida. Hecho esto que tiene que ver con cuando nosotros llegamos a Cristo, dejamos la forma de vivir para en Cristo vivir de una forma diferente, ¿sí? Pero no está hablando de un pasado, vuelvo a insistir, al menos no encontramos registro expreso de que la vida del judío en la esclavitud haya sido lasciva, ¿sí?, libertina, sensual. No, porque laburaban todo el día, esa era la verdad. Entonces, pocas ganas le quedaría a esto de andar mirando otras mujeres o las mujeres otros hombres. Entonces, no tiene que ver tanto con su pasado, pero sí en la presciencia de Dios y en el preconocimiento de Dios, iba a tener que ver mucho con su futuro. De hecho, la ruina de Israel fue la sensualidad. Principalmente porque llegaron a tener una división y llegaron a ser sacados del territorio. ¿Por qué? Porque tomaron esposas, mujeres de los pueblos paganos, vecinos, y de esa manera introdujeron la idolatría. Cosa que estaba ya, ¿se acuerdan cuando hablamos? No tendrás imágenes, de ser un solo Dios, motivo de la salida o del abandono de esa tierra prometida por parte del pueblo. Dios por medio de eso. Y otro de los motivos va a ser esto. Entonces, a ver, el trasfondo histórico no nos marca que haya sido por lo que pasaron ellos en Egipto, sí por lo que Dios conocía que les esperaba en la tierra que iban a poseer. De la misma manera, dentro de la vida cristiana, puede suceder lo mismo. ¿Qué quiero decir? Quizás la sensualidad no tuvo que ver mucho con nuestra vida anterior, ¿o sí? Pero una vez que uno pisa la vida cristiana, la sensualidad comienza a ser uno de los problemas más serios
que atraviesa el cristianismo. Cada vez más, por lo menos en estos tiempos. Entonces vamos a ver hoy, ¿sí?, cómo es que este mandamiento tiene tanta relación con la actualidad del cristiano hoy en día. Vamos a orar y continuamos. Señor, queremos en esta mañana darte gracias por esta tu palabra, por el mandamiento y, Señor, por lo que tiene que ver hoy con nosotros, para ser instruidos por ella correctamente y, Señor, vivir conforme a tu propósito. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el pasaje. ¿Quieren leerlo todos juntos? Éxodo, vamos a ver, maestro. Espere, ¿qué está haciendo? Séptimo mandamiento. Track. Éxodo 20:14. ¿Listos? No cometerás adulterio. Muy bien. ¿Vieron que se puede leer todos juntos un pasaje? Bien, menos mal que tiene 3 letras, el anterior tuvo 2 y estuvimos casi una hora, 2 palabras, perdón. Tuvimos 2 palabras, casi una hora, 3 horas y media salimos, ¿sí? Vamos a ver entonces cuál es la palabra. Vamos, Tiki. No, el anterior. Por ahí te engañó la salida. La palabra identificatoria, por supuesto, es adulterar, ¿sí? Vamos a ver algo que tiene, antes de pasar a la placa, algo que tiene muy interesante esa oración, ¿sí? Dice, no cometerás adulterio, ¿sí? Yo busqué en el diccionario qué es el hecho de cometer, qué significado tenía, porque bien el mandamiento se podría haber resumido a cómo: no adulterarás, ¿sí? Entonces yo dije, ¿por qué puso cometer? ¿Por qué puso cometer? Chan. Entonces yo fui al diccionario y la palabra cometer significa adulterar o fornicar. Es como que el mandamiento, y vos vas a la palabra adulterar y quiere decir adulterar. O sea, lo que está diciendo es, no adulterarás, adulterarás. Y la traducción es correcta, no cometerás adulterio, pero ese cometerás, es la acepción de la palabra para adulterar o fornicar. Es interesante, ¿eh? Es como siempre que en la Escritura aparece 2 veces la misma palabra o el significado, es por el énfasis que le da, ¿sí? Entonces, esto tiene que tener algún énfasis especial. Vamos a ver entonces qué dice la placa. No cometerás adulterio, refiere tanto al adulterio como a la fornicación, ¿sí? Vamos a lo que sigue después. Dice, indique todo acto sexual fuera del matrimonio. O sea, cuando está hablando de adulterar, está hablando de una relación fuera del matrimonio entre personas que están casadas. Cuando habla de fornicación, está hablando de relaciones sensuales o sexuales entre 2 personas prematrimoniales, ¿sí? O sea, antes del matrimonio. O sea, está hablando de toda relación sexual que tenga que ver con o antes del matrimonio. O sea que abarcaba no solo a hombres, vamos a ver ahora lo que va a decir, ¿cierto? La placa. Es dirigido tanto al hombre como a la mujer. O sea, abarcaba los 2 sexos y todo el pueblo. O sea, lo que está dando al utilizar esta frase es que es abarcativo de toda la población, los que eran solteros y los que eran casados, tanto hombres
como mujeres, ¿sí? Esto es muy importante porque por ahí a veces no estamos en una gramática hebrea que es bastante complicada, bastante más que la griega, ¿sí? Y entonces refiere todas estas situaciones de esa forma, genéricas, ¿sí? En lo general. Vamos a la que sigue en la placa. El mandamiento está dado para proteger la institución del matrimonio divino. Cuando Dios establece el matrimonio, vamos a lo que sigue después, por favor, ¿sí? Lo instituye entre ¿quién? Un hombre y una mujer. Necesitan que lo reveamos. Génesis 2:24, ¿sí? Habla de eso. Entonces, este mandamiento lo que viene a hacer es cuidar algo instituido por Dios que sí en el trasfondo histórico ellos lo podrían haber cuidado, pero habían tenido una figura dentro de Egipto que no era tal a esa. O sea, en Egipto, como en la mayoría de las culturas paganas de ese tiempo, ya existía, ¿qué cosa? La poligamia, ¿sí? Sobre todo en aquellos que tenían un poco más de poder económico o social, ¿sí? Entonces tenían más de una esposa, ¿sí? Entonces, lo que viene a hacer es establecer un mandamiento que sea abarcativo a todos en edad y situación marital, conyugal, ¿sí? Y que protegiera el mandamiento, la institución de la figura del matrimonio que había creado allí en el Génesis, ¿sí? Para todo el mundo. Y que ahora tenía que conservar o preservar a través del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todo el mundo se había desviado de esa enseñanza, ¿sí? Lo otro, cuando Dios establece el matrimonio en Génesis, tenía un propósito. Si ustedes, si necesitan, vamos al Génesis, ¿sí? En 1:18, y entonces, lo primero que le dice, a ver, el hombre se unirá a su mujer, serán una sola carne, para ir al cine, ser felices, disfrutar de la vida, comer perdices. No, le dice, ¿por qué tienen que hacerlo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que Dios tenía? Fructificar y llenar la tierra. ¿Sí? El propósito de que el hombre y la mujer, el propósito del matrimonio era llenar la tierra. El propósito del hombre, había un motivo por el cual Dios había creado al hombre, que era ¿qué? ¿Cuál era el propósito del hombre? Señorear. ¿Está? La mujer ¿cuál era? Fructificar, ¿sí? O sea, acompañar idóneamente, complementar a ese hombre, ¿tá? De lo cual él hace la formación de la mujer. Y del matrimonio era llenar la tierra, ¿sí? Entonces, ahí sí encontramos un propósito claro y especial para el pueblo de Israel ante la entrada a la tierra prometida. ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Cuántas personas, cuántos judíos conformaban ese pueblo al salir de Egipto? Muy bien, 2 millones más el ser, ¿sí? 2 millones aproximadamente, siempre no contaban a niños, pero sí 2 millones era
el número que al menos encontramos para tomar de ese pueblo. Y Dios lo que dice, y sabía, es que ese pueblo que iba a tener que atravesar el desierto, ¿sí? Un tiempo que le podía demandar, ¿hasta cuánto? 3 semanas, algunos llegan a decir 2 meses, un tiempito, ¿sí? No estaba pensando que de los 2 millones se iban a morir los 2 millones. Pero sí sabía que esa tierra prometida estaba infectada de pueblos que se habían instalado porque no era un territorio de alguien. Entonces se habían instalado un montón de pueblos, había muchos pueblos, prácticamente que cada ciudad tenía un pueblo, una raza, ¿sí? Entonces allí ellos iban a tener que ir y conquistar eso y convertirse de un pueblo esclavo a un pueblo, ¿cómo? Militar. Hay una gran diferencia. Una cosa era hacer ladrillos, otra cosa era ir a pelear. ¿Sí? Entonces, iba a haber un cambio, iban a ir a una batalla, iban a tener que conquistar una tierra, y era importante que crecieran. Y cuando llegaran a conquistar, aquellos que quedaran, porque evidentemente no es que ninguno iba a morir, sí iban a morir personas en el tiempo de la conquista y por la conquista, ese territorio fuera lleno nuevamente, ¿sí?, con aquellos que fueran el fruto del matrimonio, o sea, hijos. Entonces ahí encontramos un propósito por el cual Dios dice, esa nueva sociedad, de la cual no tenían que matar, ¿sí?, no tenía que haber homicidios, ¿sí?, dice, además debe crecer, debe llenarse esa tierra. ¿Para qué? Porque una vez conquistada va a ser el testimonio a todos los demás de una vida social, ordenada, armoniosa, que crece por la bendición de Dios sobre un hogar constituido conforme al original del Génesis y con el propósito original del Génesis. ¿Sí? Entonces ahí vemos a dónde Dios apuntaba con eso. Pero evidentemente, lo que Él está apuntando es a una sociedad que fuera distinta, que se distinguiera de lo que había en ese tiempo. O sea, que moralmente, desde el aspecto moral de la sensualidad, cerrara las puertas a contaminar la familia, a contaminar el yugo marital y a que eso pasara a ser algo diferente, deseado por todos. Ya vamos a llegar a lo que es la práctica del Nuevo Testamento y yo voy a hablar sobre lo que desean todos. Pero evidentemente el propósito de Dios estaba puesto en la tierra prometida, por eso establece este mandamiento, cuida lo que Él creó y coloca la perspectiva correcta. ¿Sí? Necesitamos conquistar y llenar ese territorio. Vamos entonces a ver qué pasó. Dale. Hay otras menciones sobre este mandamiento o sobre lo que es el adulterar o el fornicar dentro de la Escritura. Hay 2 frases que contienen el mismo significado. La primera la vamos a ver en Génesis 29 y está mencionado como tan grande pecado. ¿Sí? Vamos un poquito hasta allí. Es simplemente ilustrativo. Dice, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti
que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¿Sí? Y fue justamente por un pecado sensual. ¿Sí? Y la expresión es esa, tan grande pecado. O sea, en los comienzos, la relación sexual entre un hombre y una mujer era plenamente aceptado dentro del matrimonio. Fuera, era condenado aún socialmente. Quien fuera el que la viviera o la tuviera que atravesar. Y aquí pasa eso, y la expresión es tan grande pecado, que es una expresión muy humana. Permítanme la palabra, ¿sí? Pero fue la expresión del hombre que Dios confirma dejándola registrada. No es que para Dios este pecado es más grande que el mentir o que robar o que matar o que lo que venga. No tiene que ver con que es más grande, porque sabemos que para Dios todo es pecado en singular, todo tiene el mismo significado para Dios porque ofende el carácter santo de Dios, cualquier forma de pecado. Pero el hombre lo había tomado de esa forma. Y todo pecado sensual era como si fuera más grande que otro. Entonces, esa es la expresión. Y la otra la vemos en Génesis, vamos al otro pasaje, 39:9, donde dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, en ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Conocen cuál es la situación, no? ¿Quién es? José, ¿sí? Y la esposa de Potifar, ¿sí? Después, por favor, editan. Si no, salen todos los furcios. Y está expresado desde el aspecto humano, pero también involucra a Dios. Dice, ¿por qué yo tengo que hacer este gran mal, ¿sí? Y pecar contra Dios? Entonces son dos expresiones referidas a situaciones sensuales que desde la parte social, de la parte personal y de la parte divina estaban repudiados, ¿sí? Con expresiones como esas. Vamos entonces a ver cómo Dios va a penar esto. Y una vez más nos vamos a encontrar con que, adivinen, muy bien, Levítico 20:10, por favor, el que lo encuentra lo puede leer. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bien. Quiero simplemente marcar que, según Levítico, no hay cláusula de excepción. ¿Está? Según Levítico, el adúltero y la adúltera debían morir. No hay cláusula de excepción. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿sí? Que, a ver, hasta acá venimos viendo, ¿no es cierto?, que las penas sobre toda forma de este pecado o de los pecados se establecían, por supuesto, con muerte. Antes de pasar al Nuevo Testamento, vamos a Deuteronomio. Me salté el versículo de Deuteronomio donde va a explicarse. Deuteronomio 5, donde se menciona literalmente el pasaje de Éxodo. Versículo 18 dice, no cometerás adulterio, o sea, no
adulterarás, adulterarás. ¿Sí? Las palabras de Moisés explicando después todos estos mandamientos que en un comienzo, ¿sí?, muy probablemente fueron ¿qué? Los 10 mandamientos fueron palabras, conceptos, ¿sí? O sea, Moisés no estuvo ahí escribiendo todas las frases, sino que Dios escribió 10 palabras, de las cuales después en Deuteronomio aparece Levítico, todo eso, aparece toda la explicación a esas cosas, ¿sí? Eso es muy posible. Por eso utiliza después esto mismo. Bueno, vamos entonces al Nuevo Testamento. Y ahora vamos a abrir la puerta a nuestros tiempos. En el Nuevo Testamento es mencionado por Jesucristo, Mateo 5, 27. ¿Dónde estamos? Mateo 5, Sermón del Monte. Él está dando, Jesucristo es dando Sermón del Monte, conocido como las leyes del reino, ¿sí? Cómo debía conducirse aquel que quería seguir a Dios, temer a Dios, formar parte de ese nuevo reino que Él venía a establecer, a instituir. Y entonces vamos a ver que después de hablar sobre la ira, ¿cierto? Del 21 al 26 de Mateo 5, que es relacionado y está mencionado el mandamiento anterior, habla sobre adulterio. Si nosotros vamos a estos registros, vamos a ver claramente que lo único que está haciendo el Señor Jesucristo, ¿qué era? Levantar los 10 mandamientos y sobre eso establecer las leyes de conducta para las personas que fueran a seguir a Él como el Rey, ¿sí? O sea, ni más ni menos que lo mismo. Volver a la base de lo que para Dios era correcto dentro de una sociedad. Entonces le dice, versículo 27, 5:27, ¿están todos? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Utiliza nuevamente la palabra. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor le es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es, si pierdes uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a tratar de aclarar esto un poquito, porque evidentemente de acá a 2 días vamos a tener que, los que podamos ver, ir al hospital a visitarnos. ¿Sí? Y si podemos llegar caminando, no, sí, con los pies, no menciona los pies, en realidad es complicado, ¿sí? Un acto sensual con los pies. Habla del miembro, pero sí habla de las manos. Ahora, no agarró los ojos y las manos por casualidad. No dijo, Dios, a ver qué va a hacer. ¿Sí? No puso la oreja y el ombligo. A ver. Utilizó aquellas cosas que son miembros que están expuestos a esta forma de pecado. Pero vamos primero a lo principal. Vamos a ver qué dice ahí. Primero se eleva el concepto de lo que en un primer momento se toma como el acto, ¿sí? No adulterarás, adulterarás, hablaba exclusivamente del acto sensual, del acto sexual. Dentro y fuera del matrimonio, para hombres y mujeres, para toda la sociedad, pero del acto. Aún en aún en Levítico, cuando habla sobre la pena, es de aquellos que eran encontrados en el acto.
Por eso cuando se encuentra el Señor Jesucristo que le traen a la mujer adúltera, le dicen, la encontramos en el acto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Voy después a hacer una referencia sobre eso también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor eleva el concepto a lo que es codiciar. Permítanme un término que no quiero que después reciba una denuncia en el, ¿cómo es? En el FONAVI, ¿no? ¿Cómo es? De la discriminación. En el INADI, ¿sí? El matrimonio es pertenencia, ¿sí? La mujer le pertenece al hombre, el hombre pertenece a la mujer. Son una sola carne, es lo que instituyó Dios. Y no hay forma de revertir esa situación. Pero, ¿qué pasa? Lo que el Señor está diciendo es que cuando vos mirás lo que otro tiene para desear lo que otro tiene para que el otro lo tiene, disfrutar de lo que otro tiene, para que lo que lo tiene, estás en el mismo sentido adulterando en tu corazón. Esto tiene que ver con una regla bíblica, con un principio bíblico, y el Señor lo está exponiendo desde el principio. Nosotros como cristianos sabemos que mucho más que ser juzgados por nuestros actos pecaminosos, vamos a ser juzgados ¿por qué? Por las intenciones de nuestro corazón. En esas intenciones, quiero decirles que hay mucho de esto, donde nuestros ojos y a veces nuestras manos codician lo que no tenemos. Hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, se me acerca un jovencito y me dice, ustedes hablan mucho sobre la santidad. Sí. ¿Y por qué? Porque es importante. Y dentro de esos temas que hablamos de santidad, uno era del contacto físico. Chicos, señoritos, señoritas, hombres y mujeres, el contacto físico comienza por las manos. ¿Ustedes saben cómo hace un ciego para distinguir algo? Por la sensibilidad que tenemos en los extremos de nuestros dedos. Entonces vos sabés si esto es redondo y tiene una parte plana, no vas a ver su color, pero vas a conocer su textura. Y eso te transmite a la mente qué es lo que estás tocando. ¿Sí? Entonces vos, hombre, si te acercás hoy a la cara de cerrar los ojos y te ponen se me fue, ¿cómo es? Lucas, gracias. A Lucas y le vas a tocar la cara, te vas a dar cuenta que no es una mujer. ¿Por qué? Tiene barba. ¿Está? Estaría medio complicado si lo acariciás a Miguel, que se afeitó esta mañana. Pero entendés lo que te quiero decir, ¿no? No estamos exagerando. Pero nuestras manos despiertan algo, tanto en vos como en la otra persona que tocas. Esta misma persona, este mismo muchacho que me dijo eso, terminó cayendo en lo que estamos hablando. Porque Dios apunta al corazón, no al acto. El acto ya está, no tiene retroceso, pero en tu corazón siempre está la posibilidad de volver para atrás. Entonces, cuando él estaba ante el pueblo, un pueblo que ya había atravesado el hecho de irse a Babilonia porque había tomado mujeres extranjeras, algunos ya teniendo la propia, cambiándola. Entonces Dios dice, tenemos que revertir todo esto, pero desde el corazón. Entonces se entienda que el problema fue que no es que no tenían, no es que los judíos se le habían muerto todas las mujeres, sino que miraron y codiciaron. Y entonces tiene que elevar aquello del mandamiento un escalón más arriba y apuntar a lo que él apunta, ¿a qué es? Al corazón.
porque Dios siempre buscó la santidad de su pueblo y que marcara la diferencia con los demás. Y de la misma manera lo hace hoy con la iglesia y ya lo vamos a ir a ver. Vamos a lo que continúa, por favor. Más que el acto, recién lo decíamos, señala la intención del corazón. Y fíjense, recuerden esto, engaño. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que el corazón, ¿está? Dejémoslo ahí, pero recuérdenlo porque enseguida vamos a ir a otro pasaje donde sí relaciona directamente esto al engaño. Dice, no te engañes. Vamos a lo que viene. ¿Cuál es el consejo entonces? Bueno, ahí entramos en esos versículos donde dice, si tu ojo, sacate el ojo, si la mano, cortate la mano. Vuelvo a insistir, utiliza el ojo y la mano porque son los medios físicos relativos a la tentación sexual. Pero el consejo es eliminar todo lo que pueda producir, ¿no?, por la seriedad de las consecuencias. O sea, si realmente, vamos a ser claros, si realmente sacarnos los ojos y sacarnos las manos, ¿cierto?, terminara con el problema de nuestro corazón, está bárbaro, saquémonos los ojos y saquémonos las manos, pero no va a ser esa la solución. De hecho, Dios está en contra de todo sacrificio físico en contra del pecado. Pero también está opuesto al libertinaje. Se opone al libertinaje. Entonces, si te sacás los ojos, no va a ser la solución. Si te sacás las manos, cortás las manos, tampoco va a ser la solución. La solución es ver tu corazón y tratar con tu corazón. ¿Y saben una cosa? No estamos acostumbrados a tratar con nuestro corazón. Tratar con nuestro corazón significa vernos como Dios nos ve y hacer lo que Él haría con un corazón de esa naturaleza. Y nosotros decimos, no, pero no es tan así, y bueno, y somos considerados, consecuentes, permisivos, cuando nos miramos a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos este concepto, lo que está diciendo es que Dios está diciendo, a ver, mucho más que el acto, fíjense cuando eso se va originando, porque ahí pueden ustedes frenar y entonces no pecar. ¿Está? Vamos al principio elemental de la tentación. ¿La tentación es pecado? No. ¿Todos somos tentados? ¿Cuál es la finalidad de la tentación? Que pequemos. Pero si somos tentados, no digamos que viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿sí? Porque no puede pecar. Entonces, no es una cuestión. Entonces, a ver, pará. ¿Somos tentados? Sí. ¿Pecamos? Si respondemos a la tentación afirmativamente, damos lugar y vamos al acto, pecamos. Porque dice, la tentación, una vez que, ¿qué pasa? Una vez que es consumada, da lugar, da luz el pecado. Antes no se concibió el pecado en tu corazón. En tu corazón vino la tentación y vos, ¿qué hiciste? Rechazaste. Eso es lo que quería despertar el Señor con estas palabras. Mirá, yo prefiero tener un hijo santo sin dos manos y sin ojo en el cielo y no un hijo completo y lascivo. Claramente es eso lo que Él quería. Perdón, lo que Él quiere. Entonces lo pone desde ese aspecto. Dice, me interesa más tu corazón que tus ojos o tus manos. O aquello que pueda significar vivir sin eso. Pero si es necesario, prefiero eso a que sea santo. Por eso es que el Señor en ese momento no solo hace referencia al mandamiento, oíste que fue dicho,
sino que eleva el concepto y pone realmente en relevancia que lo que más le interesa es un corazón puro. Y después, a través de este argumento, que es una hipérbole, que es una figura literaria, para que entiendan la importancia y para que entiendan las consecuencias. Fíjense que las consecuencias las relaciona con qué. ¿Qué dice el pasaje? ¿A qué menciona? El infierno, no entrar en el reino de Dios. No habla como consecuencias reales porque es una hipérbole. No es que aquel que comete un pecado sexual o sensual pierde la salvación y se va al infierno. No está hablando de eso, es una hipérbole. Pero está marcando la seriedad y la importancia que Dios pone, eleva este asunto a aquello que, por un lado, cuando estemos en presencia de Él, en el tribunal de Cristo, Él va a fijarse en la intención del corazón. Más que el acto. Pero no solamente de esto, sino de todo. O sea, aún va a estar mirando el corazón de Daniel al estar enseñando la palabra. Vos decís, enseñar la palabra es bueno. Oh, qué bueno que enseñar. Sí, es bueno. Pero tu corazón tiene que estar alineado con la Escritura si vas a enseñar ese asunto. Porque si no, la intención de tu corazón, es engaño. Vos le estás diciendo algo a la gente que querés que viva, pero vos vivís de otra forma. Salí de acá y tirá la chancleta. Entonces lo que Él va a ver es la intención del corazón, aún en aquellas cosas que nosotros tildamos de buenas, de correctas, de puras y de santas. Porque a Él le interesa más el corazón, de quién va a estar al lado de Él, cómo está su corazón. Lo va a purificar en ese tiempo y todos seremos puros. Pero vamos a ser puros de las intenciones de nuestro corazón. Porque los pecados ya son perdonados en Jesucristo. Entonces, en ese caso y en ese punto, cuando Él dice, me voy a fijar en la intención con que mirás a tu hermana, me voy a fijar en la intención con que vos saludás y abrazás a una hermana. O hermana, me voy a fijar en la intención que tenés en querer hablar con alguien, ir a contarle algo a alguno de los hermanos de la iglesia. Y vos decís, no tiene nada de malo. No está mal, pero hay que fijarse en la intención del corazón. Como yo no puedo mirar intenciones, mujeres vienen a hablar conmigo, yo no puedo mirar intenciones, pero sí puedo cuidar el entorno de santidad. ¿Entienden? Por eso relaciona todo esto con el momento en que nosotros vamos a estar con Él. Porque Él se va a fijar en las intenciones, y eso tiene que ver con su reino y con su presencia. Vamos a la otra placa, por favor. Ya estamos terminando, ¿eh? No era 1 hora y media. Santiago 2:11. Santiago hace mención, ¿sí?, a los mandamientos y justamente incluye nuevamente a este mandamiento dentro de lo que tiene que ver con amar al prójimo. ¿Está? Porque el amor genuino que tiene que haber tiene que estar excluido de lo que son las intenciones pecaminosas del corazón. ¿Es posible amar en el Señor a otra mujer? Hombres, Hombres. ¿Es posible amar en el Señor a otra mujer?
Nadie se anima a decir que sí, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está. Casado y soltero, todo. Sí es posible. El Señor nos enseña a amar, pero nos enseña a amar desde el amor fileo, del amor entre hermanos. Y es exclusivamente el único amor que debe existir entre los hermanos. No puede existir el otro, que es el que codicia lo que no le pertenece, hablando sensualmente. ¿Está? Entonces él dice, amarás a tu prójimo. Y mi prójimo no son solo mis hermanos masculinos, también son mis hermanas femeninas. Y yo debo amarlas, pero con el amor fileo. ¿Por qué? Porque fue salva por el mismo que me salvó a mí, costó lo mismo que costé yo. Y eso implica que es mi hermana, forma parte de la familia, que yo pertenezco desde el 19 de marzo del 74. Nada más que por eso merece que yo le ame en el Señor. Pero nada más que eso, entonces no voy a darle lugar ni a mis ojos, ni a mis manos, ni a nada, que eso lo tengo que cortar y eliminar de mi vida, porque mancha mi corazón. Porque de la misma forma que el Señor lo planteaba para una sociedad, Santiago lo está planteando para la iglesia. A ver, entendamos. El mismo concepto que el Señor lo planteaba para la sociedad judía que quería entrar en el reino que Él venía a establecer, Santiago lo está estableciendo para la iglesia. Ya estamos en Santiago, el Señor Jesucristo, ¿dónde estaba? ¿Está? Entonces dice, lo incluye dentro del amor. Sí. Vamos a otro pasaje, por favor. Hebreos 13:4. Conocido versículo, si los hay en la reunión de matrimonio, ¿sí? ¿Alguien sabe qué dice? Ya tiene la pista ahí. Honrosos sean todos en matrimonio, y de última silla, pero los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Bien. A ver. Dios va a determinar y va a catalogar y va a juzgar mi matrimonio desde un solo aspecto, si fue honroso o si no. El matrimonio cristiano está constituido bajo la norma de Génesis, el precepto dado a Moisés y la relevancia que le dio Jesucristo. ¿Está? Un hombre y una sola mujer para toda la vida, sin adulterio y sin codiciar nada más. Ninguno de ellos se contradice, pero sí van sobrevaluando aquello que instituyó Dios, porque la degeneración del pecado en el mundo hizo que se devaluara. Entonces, a ver, Dios le dijo eso a Adán y Eva porque no le podía dar a elegir, tenía uno que uno, entonces dice, bueno, arréglense ustedes dos como puedan ahora, mientras sean algunos más, y entonces fíjate después qué es lo que más te gusta. No dijo eso. Claramente no dijo eso. Cuando en Hebreos está planteando esto, está diciendo, miren, ¿sabe qué? Esto es muy sencillo. Cuando nosotros nos casamos, tenemos que determinar, por supuesto, con quién, ¿sí?
Pero en definitiva, lo que estoy determinando es si yo, junto con esa mujer, voy a honrar a Dios o espero el momento en que voy a ser juzgado. Y el consejo de la palabra es: honra a Dios a través del matrimonio y de un, ¿qué dice? Lecho sin masilla, o sea, comprar una cama que no haya que masillar antes de pintarla. ¿Ah? No, está hablando de otra cosa. Está hablando de no ensuciar, de no contaminar algo que es puro en todos sus sentidos y en lo amplio de la palabra, que es el sexo entre el matrimonio. Yo quiero que busquen, por favor, dedíquense, lean esta semana toda la Biblia y encuéntrenme un versículo donde Dios dice, a ver, en el matrimonio, dentro del sexo en el matrimonio, esto es malo. Hay. Ya lo vimos con los jóvenes. Hay. Pero él trata del sexo dentro del matrimonio como puro. Y cuando vos lo mezclás con otras personas que no pertenecen a tu matrimonio, lo adulterás. Lo ensucias y aunque no lo hagas en tu lecho, estás ensuciando tu lecho, porque no está refiriéndose a las 4 patas con un colchón, sino se está refiriendo a el matrimonio. A ver, si quieren podemos seguir caminando para arriba, pero Dios sigue elevando el concepto una vez más. Y Hebreos plantea el tema de que, a ver, si yo tuve y voy a seguir teniendo sexo solamente con mi esposa, voy a honrar mi matrimonio. Si yo no necesito mirar y tocar lo que no me pertenece, honro mi matrimonio. Entonces no necesito sacar mis ojos. Vamos a aprovechar que no está. Yo sé que hay mujeres que son más bellas, y justo hicieron ruido, más bellas que ella. Yo sé que hay mujeres quizás hasta más espirituales que ella. Pero no por eso voy a codiciar a esa mujer. Que sepan cocinar mejor que ella. Que planchen mejor que ella. Mirá cómo empiezan a aparecer las sonrisas. Por supuesto que hay personas que son mejores que ella. Pero la que me pertenece a mí es ella. Hasta que la muerte me separe, y en ese tiempo tomé el compromiso de honrar ese matrimonio. Ahora, a ver, hombres, ¿ustedes saben lo que cuesta eso? ¿No saben? ¿Quieren que les cuente? ¿Cuesta o no cuesta? Sí que cuesta. Mujeres, ¿cuesta o no cuesta? Sí que cuesta. Pero el día que pisen la eternidad, y el Señor les pueda señalar un montón de cosas, pero que nuestro corazón fue fiel en eso. Voy a poder ir con mis ojos y con mis manos. Edita. Yo decía que todo esto que eleva
lo que a veces no tenemos el concepto claro, parte de un mandamiento que fue para cuidar la institución del matrimonio. De algo que el mundo está empecinado en destruir simplemente porque le gusta más lo que tiene otro que lo que tiene él. ¿Sabes qué? Son ciegos. Simplemente alcanzan a ver lo que tocan. No se dan cuenta lo que hay dentro de esa persona. Cuando en el tiempo de mi juventud, yo llegué al Señor joven, ¿sí? Tenía 14 años, alguna oportunidad los tuve. Y hablando sobre esto me decían, vos irías de compra, ahora hay mucho de esto, pero antes no. ¿Irías de compra y comprarías algo usado cuando vos ves que está arregladito, pintadito y todo? ¿O por el mismo precio comprarías algo nuevo? No, algo nuevo. Lo mismo es la santidad y la pureza sexual. El mundo te ofrece algo arreglado, pintadito, muy bien presentadito, pero usado. Cuando por el mismo precio puedes tener algo nuevo. Cuidar la santidad y la pureza personal significa eso, por el mismo precio algo nuevo. Por eso debemos cuidar eso y no andar arreglando la vista de lo que estropea el pecado. Cuando la Escritura habla sobre los pecados carnales, dice que es el único pecado que afecta al cuerpo, que mancha el cuerpo. Y es así. Yo doy gracias a Dios de lo que es el poder del perdón de Jesucristo. Pero después tenemos responsabilidades que debemos saber cuidar y no engañarnos. Es Efesios capítulo 5. Vamos, por favor. 5. Terminamos acá. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fornicación e inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda abundancia, es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ah? Y es claro,
Comienza el pasaje hablando de ser hijos de luz, de andar en luz, y hace una clara referencia a esto. Toda fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. A ver, ¿a quién está hablando? A creyentes, a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Estas cosas, el adulterio y la fornicación, ¿se puede hablar en el mundo? Sí. Pero no tendría que mencionarse de vosotros. O sea, no tendría que haber casos de esta naturaleza entre vosotros. Eso es lo que dice el contexto. No es, después va a hablar de cosas que no conviene. Pero primero lo que está diciendo, estas cosas no debe saberse, pero no por ocultar, que suceda entre vosotros. Y después, cuando habla de la forma de hablar, del hablar, no deben mencionarse, hablar entre ustedes, ¿sí? A ver, aquello que es inmundo, es inmundo. Entonces no debemos mencionar esas cosas. Y estoy haciendo referencia a, ¿viste? Fulana dejó a Mengano y se fue con tal. Perdón, no es un comentario, ¿eh? No conviene. Te voy a decir por qué. Porque no es que el comentario es así, ¿viste? Porque él esto, ¿viste? Y el otro no. Y en esas comparaciones, Satanás es tan astuto que seguramente es una situación similar a que quizás vivís vos dentro de tu matrimonio. Entonces vos decís, ya lo solucionó de esa manera, hoy yo lo voy a solucionar de la misma. Él lo solucionó de esa manera, yo lo puedo solucionar de la misma. Por eso el pasaje dice, nadie os engañe hablando. A veces me da una sensación extraña como creyente. Prestamos atención a las palabras de ciertos comentarios, de ciertas cuestiones, más que a lo que creemos. Prometí acordarme de una frase que escuché esta semana y me la olvidé. Voy a ver si después la transcribo, voy a tener que escribir, porque mi memoria está fallando más. Pero decía algo así: hablamos más de lo que escuchamos que de lo que creemos. Hablamos más de lo que escuchamos, puede ser verdadero, mentira o vaya a saber uno qué, que de lo que creemos. Y mis queridos, nosotros tenemos que hablar más de lo que creemos para que los demás entiendan por qué somos como somos. Entonces, vamos a cerrar. Porque versículo 6, justamente era lo que le estaba diciendo, dice, nadie os engañe con palabras vanas, huecas, porque por estas cosas viene la ira de Dios en los hijos de desobediencia. ¿Sí? O sea, a ver, pues a veces nosotros nos dejamos engañar por aquellas cosas que sabemos que a ellos los manda al infierno. Creemos las mentiras
que esas personas creen para estar atados en el pecado hasta el día de su muerte. De esta forma no honramos a Dios. Entonces aquello que la Escritura presenta como deseos termina siendo lo que gobierna la vida de un cristiano. No soy muy amante de las estadísticas, pero una vez leí un libro que habla sobre el liderazgo cristiano y marcaba que la mayoría del cristianismo cae por problemas sensuales. Hablaba de un 70%. Eso fue exactamente lo que Dios, a través de la institución, el mandamiento y la elevación de Jesucristo, buscaba que no suceda. Esas son las cosas que no deben conocerse que haya en una iglesia. Y esas son las cosas que ni siquiera deben ser mencionadas entre nosotros. No podemos tomar livianamente cuestiones que para Dios tienen tanto peso. Por eso les llamo a ser claros con nuestro corazón y buscar la santificación en ese aspecto, en el aspecto sensual. Sin olvidar que lo que Él quería para los que iban a ocupar la tierra prometida era que cuidar eso para que esa sociedad fuera diferente a todas las demás. No lo consiguió. En el Sermón del Monte lo plantea, tampoco lo alcanzó. A la iglesia se lo presenta de otra forma y no lo está alcanzando. A ver, ¿es serio el problema? Dese en cuenta que ninguno de nosotros está exento, ni hombre ni mujer está exento. Por más fiero que sea el hombre, no está exento. Porque no pasa por el tipo pintón o el que ¿cómo es? ¿Cómo es? Billetera mata galán. Tampoco pasa por eso. Pasa por un pecado que está arraigado en la sociedad de tal forma que hoy es normal y está bien. Porque en definitiva vos tenés que vivir bien el momento, no importa con quién lo vivís y con cuántos lo vivís. Y estamos nosotros en una sociedad que piensa así, de esta manera. Y está equivocada. Entonces es una lucha despareja desde el aspecto cuantitativo, pero tenemos una ventaja en cuanto a la calidad, porque nosotros contamos con la palabra de Dios y el valor que Dios le da a la pureza sensual dentro del matrimonio. Así que sigamos viviendo esto. Creo que por ahí es un tema difícil, pero aprendamos a mirar nuestro corazón en todo sentido con respecto a esto, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Nuestro bendito Dios y querido Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, y porque un domingo más, y viendo, Señor, aquellos mandamientos que diste al pueblo de Israel, podemos ver reflejada la necesidad, Señor, de tener estos principios para nuestra vida cristiana, entendiendo que no fueron desconsiderados, sino que fuiste considerado con ellos, planteándolos aún y elevándolos a la necesidad de la vida del cristiano. Por eso, Señor, pedimos para que podamos vivir vidas santas en el sentido sensual,
lejos del pecado y eliminando todo aquello que permita que caigamos. Enséñanos a luchar día tras día con nuestros deseos en este sentido. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Bendice el tiempo que nos resta juntos y también al separarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.